La ley del espejo y la psicoterapia de Carl Gustav Jung desde el método Aztlán. Hoy les vamos a hablar acerca de una idea que se ha difundido muchísimo a nivel mundial hoy en el campo de la psicología, que lo han tratado muchísimos autores, muchísimos psicólogos, pensadores, que terminó por denominarse ley o principio en cuanto al comportamiento humano. No está reconocido por todos como una ley o como un principio, como otros principios psicológicos. Sin embargo, pensamos que merece la atención el análisis de este principio del espejo en las relaciones humanas, porque donde hay un espejo hay dos o más, y lo vamos a abordar desde el punto de vista de la psicoterapia, del método de Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, y el método Aztlán, el de nuestra escuela, que reúne las enseñanzas de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otras enseñanzas a partir del trabajo realizado por nuestro director, el filósofo León Azulay. Vamos a hablar acerca del espejo y creemos que va a ser revelador cómo analizar y cómo ver en nosotros mismos cómo nos reflejamos en el mundo. ¿Y por qué esto funciona? ¿Y por qué podemos decir que sí es un principio en la psicología? Un principio que se va a ir agregando en el campo de la psicología como muchos otros en el avance de esta, entre comillas, nueva ciencia que lleva ya un siglo, que llamamos psicología, o mejor dicho, la ciencia de la mente. Y para otros, la ciencia del alma. Ya comenzamos. Bueno, Bienvenidos. no es nuevo esto hablar del espejo, del mundo como espejo. Esto ya lo encontramos en las enseñanzas. Hicimos y damos enseñanzas sobre esto. Lo encontramos en el mito de la caverna platónica, la idea del espejo. Bueno, la idea del espejo es lo que un espejo hace. Un espejo refleja algo real. El espejo es una imagen refleja de algo que ya está ahí. O sea, la idea de espejo es la muestra de algo que ya está ahí, pero que no está en el espejo la realidad, sino que está en el objeto que se refleja en él. Claro. Por ejemplo, si yo pongo este lápiz frente a un espejo y voy a buscar en el espejo al lápiz, no lo voy a encontrar en el espejo. El espejo simplemente refleja algo real. O sea, la idea de espejar algo es reflejar lo real, como la luz que refleja la luna que proviene del sol, como ejemplo. Sí, y también en el espejo lo que se refleja es aquello que no podemos ver por nosotros mismos. Por ejemplo, nuestro rostro. Si no es gracias a un espejo, bueno, hoy las cámaras vienen a ser como espejo, no podríamos ver nuestro rostro, algo que es totalmente desconocido para nosotros, que va a tener que ver con lo inconsciente, que ahora vamos a explicar. Bueno, entonces la idea, y esto también lo dan, Platón habla de la idea del espejo, varios autores explican esto, pensadores. Uno es Platón, que habla en el mito de la caverna platónica de uno de los funcionamientos de este principio del espejo, que ahora vamos a explicar las diferentes variantes. Este tema modernamente lo toma el psicólogo suizo Carl Gustav Jung magníficamente cuando explica todo lo que son los mecanismos de proyección, donde hay contenidos en nosotros y se proyectan. También lo vamos a explicar. Pero también están las culturas precolombinas, cuando hablan y dicen que se llegará un momento en la historia, en las profecías, se llegará un momento en la historia, al final de un ciclo histórico y al comienzo de un nuevo ciclo histórico, donde la vida para todos se va a transformar en el salón de los espejos. Es decir, que va a haber un tipo de conciencia para las personas que se den cuenta, no para todos, para los que se dan cuenta de este fenómeno, donde el individuo va a ver su totalidad reflejada en los actos del mundo, en los acontecimientos mundiales. Esta es una idea muy antigua, porque también están las enseñanzas espirituales de la India, en el budismo, donde hay una sola conciencia en la humanidad. También está esta idea en Jung, en la idea de inconsciente colectivo. Así que vamos a hablar de este principio, cómo poder aprovecharlo para volvernos personas más conscientes, más plenas, y cómo lo estamos desaprovechando en nuestras relaciones, en nuestra relación con el mundo, si no reconocemos el sentido y
de la proyección. Ujú. Bueno, primero vamos a hablar del caso de Platón, vamos a mencionarlo en orden. Bueno, Platón habla de esto en el mito de la caverna, ¿no es así? Ujú. Donde los seres humanos estaban condenados a ver únicamente sombras proyectadas en la pared de esta caverna, y eso era lo que tomaban por realidad, la única Bueno, realidad. el mito relata que hay personas esclavizadas, Esclavizadas. sentadas en una caverna, mirando para la pared de la caverna, y por detrás de ellos se le proyectan como títeres manejados por titireteros esclavizadores un conjunto de imágenes. Estas personas, por una sugestión muy especial que tienen, un hipnotismo, no se les ocurre mirar para atrás. Es como cuando vamos al cine. Nuestro director, nuestro maestro decía que Platón inventó el cine moderno, porque el cine vos te sentás a ver ahí en la pantalla, especialmente el cine, no la televisión, pero el cine vos te sentás a ver en la pantalla, te sientas ahí y desde atrás hay un proyector, pero no estás todo el tiempo viendo para atrás el proyector. Te identificás completamente con la película. Si la película es buena, entras y no estás todo el tiempo mirando para atrás recordando, hay una película atrás, hay un personaje que está transmitiendo. Entrás en la película, hasta la considerás real, hasta tenés las sensaciones que te muestran. De igual modo, Platón explica esto en el mito de la caverna. Los que manejan el cine de la vida, fuerzas y energías, él no habla acá en sentido político, Platón, habla de la ignorancia, que es la que conduce, y el esclavizador, el titiritero, vendría a ser la ignorancia, la falta de sabiduría, que hace que se manipulen un conjunto de pensamientos, emociones, sensaciones inconscientes que aparecen proyectadas afuera en la caverna. Hasta que hay un personaje que sospecha de esto, Claro. se da cuenta, mira para atrás, ve que los tiene encadenados, que esto es un engaño, y huye. Y al salir de la caverna va a la luz que provenía así de afuera, a la luz, y empieza a ver el sol y todos los objetos reales. Y tiene que hacer todo un proceso de desencandilarse primero, porque no está acostumbrado, la luz es la verdad, a ver objetivamente sin proyecciones. Empieza a ver cada cosa tal cual es. Hay una idea completa en todo el mito y hay todo un desarrollo psicológico en etapas en esto. Luego en el otro mito que lo vemos a esto representado es en el... después en Jung, pero vamos a contar ahora los mayas. Los mayas hablan de que va a llegar un momento histórico donde la humanidad va a ver reflejado por karma, por la ley de causa y efecto, todo lo que ha pensado, sentido y hecho en el mundo como se encuentra. Por lo tanto, frente a las ideologías que plantean lo injusto del mundo, en esta idea de los mayas, de los toltecas, de las antiguas culturas precolombinas, porque no fueran solamente los mayas los que plantearon estas profecías, todo lo que sucede en el mundo es una consecuencia de lo que le pasa al ser humano, de cómo está el ser humano. Si vemos un mundo en guerra, es porque hay guerra en el interior de cada ser humano. Si vemos un mundo de violencia, es porque hay violencia en el interior de cada ser humano. Si vemos un mundo de desconfianza, es porque hay desconfianza en cada uno. Así que el mundo nos está enseñando eso. Pero también nos está enseñando otra cosa el mundo de esta época. En esta época hay enseñanzas espirituales, que también son espejos de nosotros mismos. Han aparecido muchos maestros auténticos con enseñanzas importantes, como Carl Gustav Jung, como Gurdjieff, como Yogananda, Krishnamurti, que vienen a reflejar lo más auténtico en el ser humano. Así que el mundo como salón de los espejos hoy ofrece muchísimo. Y por otro lado, Jung explica esto muy minuciosamente. O sea, estamos usando nosotros para explicar estos mitos la psicología de Jung, el método de nuestra escuela Aztlán, que es una síntesis de esas enseñanzas. Jung explica el mecanismo de proyección. Sí. Por ejemplo, al hablar del arquetipo de la sombra, una clave para reconocer este proceso psicológico es que naturalmente aprendemos a través de la proyección. Y la sombra proyectada, explica Jung, es la causa que está por detrás de todas las otras causas que llevan a la guerra. El ver el mal en el vecino o en el bando contrario o en la nación contraria es un reflejo también del mal que hay en cada grupo o en cada persona. No podemos ver algo afuera
si no estuviese eso en nosotros también. Inclusive va más lejos Jung. Dice que los aspectos positivos de la sombra también aparecen proyectados y esto también es un problema. Este sentido de la idolatría, la adoración o la admiración de otro y no hacernos nosotros cargo de esas mismas capacidades o virtudes. También lleva al sufrimiento. Pero sin embargo, es un mecanismo natural que el niño hace con papá y mamá. O sea, en principio es una ley el espejo. Es un mecanismo. Jung lo llama mecanismo, no lo llama ley. Después hay un autor japonés y hay otros que le empiezan a poner el nombre de ley. Jung explica los mecanismos psíquicos y es ni más ni menos que el mecanismo de proyección con un nuevo nombre. Sí. Interesante nombre, porque sí es como un espejo. Sí. Jung dice lo siguiente, por ejemplo, ¿qué hay? Vos decías la sombra. El niño, cuando es pequeñito, ¿qué proyecta en mamá y papá? Necesariamente tiene que hacer una proyección, si no, no se sometería en confianza al padre y la madre. ¿Por qué el niño, sin conocer a papá y mamá en profundidad? Pues papá y mamá pueden que no sean personas tan positivas, tan bondadosas, tan compasivas, sin embargo el bebé se entrega al padre y a la madre. Ahí está funcionando una proyección básica. Claro. La proyección en papá y mamá como dos personas ideales. Esto es un hecho natural y uno no ve ningún defecto en eso y es un hecho de la inteligencia de la vida para que continúe la especie, que también se da en el reino animal. Entonces, el niño proyecta en papá y mamá imágenes ideales, el papá ideal y la mamá ideal. ¿Qué va sucediendo en la medida que el niño va creciendo? Debería ir retirando esa proyección, debería introyectar esa proyección y no que quede en las imágenes ideales. Porque en la medida que el niño no sea capaz de retirar esa proyección como ideales papá y mamá, va a empezar a tener muchos conflictos, porque papá y mamá no son esos ideales, son lo que son. Más cercano al ideal, más lejano, pero no lo son. Entonces, parte de la maduración psicológica es retirar las proyecciones, no solamente de papá y de mamá, sino del mundo. Claro. Cuando retiramos las proyecciones vamos tomando conciencia. ¿Quiénes somos? Nos vamos conociendo. Y si proyectábamos dos imágenes ideales en papá y mamá, es porque eso estaba en nosotros, ese ideal de padre y madre. Vamos a tener que eventualmente ir descubriendo en nosotros al padre y la madre interior. Y el niño, en este caso, pasa a ser nuestra conciencia, que va haciendo procesos de escalamiento y de madurez psicológica. Entonces ahí eventualmente se va a llegar a un momento donde no vamos a necesitar ya proyectar más. Pero esto pasa en todo. Un rol profesional, dice Jung, por ejemplo, el arquetipo del personaje. Estudiamos medicina, arquitectura, ingeniería o lo que sea, computación. Proyectamos un ideal a alcanzar. En personas, en situaciones, eso nos moviliza. Jung no dice que no tenemos que proyectar para nada, dice que el proyectar es un mecanismo de aprendizaje. El problema es cuando la proyección es muy inconsciente y sobre todo en la etapa adulta. Ya después de la adolescencia, debería el individuo, a través de una educación psicológica y espiritual especial, ir aprendiendo a ver cómo utilizar este mecanismo y no ser usado inconscientemente por el mecanismo. Esta es la enseñanza que nosotros ofrecemos a Plan, ayudar a las personas a cómo relacionarse más conscientemente con su mundo psicológico interior y con el mundo. Y también en esta idea del espejo, las emociones que aparecen en las relaciones, observaciones que podemos hacer del carácter de los otros, críticas, que es tan común ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, siempre de fondo, en una primera etapa está funcionando esta llamada ley del espejo, que nos podría servir como un freno a todo eso que muchas veces nos llena de más negatividad y no resuelve nada, a ver si algo de todo eso está también en mí y me permita correr el espejo, ¿no? Se me venía esta imagen como que hay alguien sosteniendo el espejo y detrás del espejo hay otra persona, hay una realidad con la cual no me puedo relacionar directamente porque está esta proyección, o en el hinduismo la llaman la ilusión, que le dan el nombre de Maya, ¿no? La ilusión de la percepción de los sentidos,
que está como sucia, contaminada, y que es necesario aprender a limpiar para tener una relación más genuina con el mundo, con la realidad y los demás. Bueno, inclusive emociones o sentimientos espirituales muy positivos como el amor, ese sentimiento que asociamos a una dicha plena, lo buscamos espejado a través de otra persona, a través de un trabajo, a través del dinero, donde buscamos esa felicidad, un sentimiento de plenitud. Lo proyectamos en cosas y en personas, sin embargo está en nuestro interior. Lo interesante y lo importante es que esa proyección nos habla de que hay una realidad verdadera que no estamos viendo, que es la del sol, que el amor está en lo interno y hay que descubrirlo en lo interno. ¿Y cómo se descubre? Viviéndolo. Entonces, cuando nos damos cuenta de los mecanismos de proyección, de que todo el mundo, el universo, es nosotros mismos, vamos a poner énfasis en conocernos a nosotros mismos y ahí tomar una decisión de qué vamos a expresar y qué no de nuestro país psicológico. Porque así como vivimos en un país físico, en una ciudad física, vivimos en un país psicológico y es el más desconocido para la mayoría. Bueno, todo esto nosotros lo vamos estudiando, cómo conocer ese país psicológico a través de nuestros cursos y la enseñanza que brindamos. Te invitamos a conocer el tuyo. Y una vez que conozcas tu país psicológico, vas a poder vincularte del mundo, con el mundo, de una nueva manera. Estas son las enseñanzas que dejara Jung, que dejara Gurdjieff, sintetizadas en la cosmovisión, en una visión de la totalidad que enseñamos en la escuela Aztlán en un paso a paso para alcanzar una conciencia más íntegra, más plena, que salga de la ignorancia y vaya camino a la sabiduría. Y cuando alcanzamos eso, en el camino se va transformando lo que vamos viviendo. Cambia nuestra relación con todo, tan necesario en estos tiempos actuales. Bueno, si le ha gustado este video, le pueden dar me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de todo nuestro nuevo material. Y a la vez les dejamos ahora la invitación para los que quieran adentrarse en estos conocimientos de modo más profundo, ordenado, siguiendo una práctica semanal con una guía que vamos dando en las clases de mindfulness del método Aztlán y la psicoterapia de Jung. Acá les contamos más, los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Chau. Te invitamos al curso de mindfulness, según el método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay, filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo nuestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos.